todo esto. En sí me voy a referir a un modelo hiper simplificado del denominado ciclo de la testosterona, ¿sí? Por tomar como referencia una hormona específica. En principio vamos a fijar los nombres de las distintas hormonas a su vez que participan del modelo, a su vez van a hacer estas funciones del tiempo. RT es la cantidad de hormona liberadora de hormona luteinizante que la produce el hipotálamo, glándula ubicada en el cerebro. LT es la cantidad de hormona luteinizante que la produce la glándula pituitaria, también conocida como hipófisis, también ubicada en el cerebro. Y por último, la testosterona, que bueno, la producen los testículos, las gonadas, ¿sí? Que al llegar a niveles máximos produce una cesación, lo que se suele denominar un feedback negativo en la producción de las anteriores. Entonces el modelo se suele representar de esta forma que tenemos acá, ¿sí? Es decir, de alguna manera, bueno, las glándulas ubicadas ambas en el cerebro se dan cuenta, comillas, comillas, que hay una escasez de determinada hormona, en este caso la testosterona, en el cuerpo. Entonces, esta le manda la orden a esta de que empiece a producir. Esta, a su vez, como intermediaria, le dice a las gónadas que empiecen a producir y segregan la hormona en cuestión. Claro, pasa que no puede segregar ad infinitum, entonces va a llegar un determinado umbral máximo que la primera de las glándulas lo detecta, eventualmente también la segunda. Esto se puede jugar con estas devoluciones, ¿sí? Que se suelen denominar los feedbacks, y eso hace que el proceso, este ciclo, entre en un mínimo. Es decir, bueno, ya hay suficiente, es hora de parar. Entonces, bueno, acá se supone que, bueno, en algunos casos no se consideran determinados feedbacks, sí puede haber situaciones donde existan modelos un poco más complejos, con más estadios intermedios. Recientemente, por ejemplo, estuve analizando un modelo de células madre, también junto al profesor Amster. Ahí, bueno, viéndolo desde el lado de la existencia de soluciones casi periódicas, donde tenemos una situación parecida a esta. En determinado momento se llega a un estadio donde se produce una inhibición o un feedback negativo. Son términos propios de la bioquímica, de la fisiología, donde muchas veces se dan modelos de este estilo, donde un proceso le indica a otro y este otro a uno siguiente, así hasta un proceso final que bueno, de producir una determinada cantidad que llega a un umbral específico, se emite una señal, el feedback negativo, que hace que el ciclo cese, ¿sí? Entonces, bueno, a eso es lo que explica un poco estos ciclos que bueno, en los modelos hormonales se suelen dar muy a menudo. Este es el modelo de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales acá son bien explícitas. Hicimos unos ligerísimos cambios al considerar que eventualmente, bueno, ciertas velocidades de reacción, estos B que están acá, estas G,
podrían no ser constantes. En los modelos que uno observa de libros de matemática aplicada a ciencias biológicas, como puede ser el libro de Murray, que quizás muchos de ustedes conocerán, ¿sí? Pablo, lo has mencionado varias veces, lo has citado varias veces, como una Biblia de la matemática aplicada a sistemas biológicos. Entonces, bueno, la única licencia que nos tomamos en este caso es decir, bueno, en lugar de que B1, B2, B3, G1, G2 sean constantes, las típicas velocidades de reacción, ¿sí? En la cinética de acción de masas, supusimos que se comportan como funciones positivas, periódicas, continuas. También lo podríamos haber hecho y luego lo hicimos en el caso de K1 y K2. Ustedes notarán que la primera ecuación es diferente a las otras porque acá es donde se expresa la situación del feedback, ¿sí? Del feedback negativo. Esto me indica que cuando el nivel de testosterona es lo suficientemente elevado, bueno, esta derivada va a ser negativa. Cuando T adquiera un valor lo suficientemente alto, la derivada esta en algún momento se va a tornar negativa y eso hará decaer la concentración de hormona liberadora de luteinizante, ¿sí? Que era la primera de todas. Y eso hacía entrar al ciclo en un mínimo. Entonces, cuando cae R, al poquito rato decae L y eso a la larga va a hacer que decaiga T. Esos ratitos los tomamos como retardos, ciertos delays. Muchas veces en los libros de, digamos, de biología estudiada desde su aspecto matemático, sobre todo desde modelos de ecuaciones diferenciales, se omite la posibilidad de la existencia de retardos, de pequeñas demoras, ¿sí? Como que es todo inmediato, ¿sí? Como que una hormona, una glándula, perdón, que está en el cerebro se da cuenta inmediatamente que hay suficiente testosterona en sangre, entonces eso hace caer inmediatamente el ciclo en un mínimo o ingresa en una etapa de decaimiento. Bueno, supusimos razonable la existencia de pequeños delays, aunque sean ínfimos, ¿sí? Muy pequeñitos. Entonces, bueno, eso es lo que explica el modelo, ¿sí? Estos delays reflejan cuánto tarda en darse cuenta, todo entre comillas, ¿no? ¿Cuánto tarda en darse cuenta una glándula de que la otra le dijo, bueno, para de producir, ¿sí? Dicho en los términos menos bioquímicos que se me ocurren. Bueno, entonces, metiéndonos un poco con la parte matemática del asunto, definimos, bueno, un operador lineal, que es el operador derivada, el operador derivada, el operador L, y un operador no lineal, que es todo lo que tenemos a la derecha, ¿sí? Todo esto que teníamos acá. Este va a ser el operador no lineal. No lineal fundamentalmente por lo que ocurre en la primera ecuación, ¿sí? Entonces, eso nos habla de la no linealidad. Si vamos al caso, la mayoría de los términos se comportan como lineales, ¿sí? Aunque en estudios posteriores nos permitimos generalizar este trabajo a situaciones mucho más abstractas, dejando a esto que estamos viendo ahora como un caso particular, ¿sí? Bueno, y lo que vamos a terminar probando es que para todo lambda, entre 0 y 1, existe una función periódica y continua, U sub lambda, tal que esto de acá, este sistema, tiene solución, ¿sí?
Para arrancar con eso, ¿sí? O sea, nuestro objetivo es, bueno, probarlo para cualquier lambda, entonces para lambda igual a 1, que es el caso que a mí me interesa, tengo solución y listo. Entonces, ya habré probado que el modelo anterior tiene solución periódica. Entonces, primero empezamos definiéndonos los conjuntos donde, bueno, vamos a buscar las soluciones. El primero es el conjunto de las funciones periódicas, en este caso, tita periódicas, a disgusto de alguna gente que leyó algunos proyectos que hicimos sobre este trabajo y no le gustaba que al periodo lo llamáramos tita, ¿sí? Pero bueno, acá quedó como tita. Entonces, definimos las funciones continuas periódicas, ¿sí? Como este conjunto C sub tita, de R en R3. Esto obviamente se puede hacer de R en Rn para un modelo general, que insisto, luego lo hicimos. Pero bueno, acá me estoy basando en el ciclo que les había mencionado antes, inspirado en el libro de Murray que lo cita. Y luego el promedio sobre este conjunto de funciones periódicas que ya Pablo se los ha mencionado varias veces, ¿sí? Cómo se calculan esos promedios. Bueno, defino también un operador compacto de la siguiente manera, ¿sí? Ese operador compacto está definido de tal forma que tenga promedio cero. O sea, lo definimos a propósito para que tenga promedio cero. Y afirmamos que va a haber una solución periódica y positiva en el conjunto que les mostré en la diapo anterior, si solo si ocurren simultáneamente las siguientes condiciones. Una, que el promedio de la parte no lineal, la parte que estaba a la derecha, sea igual a 0. Y por otro lado, que la solución se pueda escribir como eso que tienen allí. ¿Sí? Como el mismo promedio de la U más este operador compacto aplicado al operador no lineal n en U. ¿Sí? Entonces, bueno, si ocurren estas cosas, si existe una U a la que le ocurren estas cosas y U es periódica, entonces va a ser solución de nuestro problema, del modelo mostrado anteriormente. Entonces, bueno, para eso definimos homotopías que en cierta forma nos van a permitir viajar, trasladarnos de un espacio de funciones a espacios vectoriales. Y qué mejor que el espacio vectorial de R3, que es donde vamos a terminar trabajando, gracias a las homotopías que nos vamos a definir. Ahí tenemos la primera. Eso indica que va a haber otra, que nos va a ayudar para otra cosa luego. Esta homotopía, ¿sí?, se define en cierta forma mirando las condiciones que habíamos establecido antes. Y por teoría de grado, por el teorema de Leray-Schauder, podemos considerar, gracias a esto, una U en R3, en el espacio R3, el espacio vectorial de 3 dimensiones, ese que estudiábamos en el CBC. ¿Por qué motivo? Bueno, supongamos que tenemos una phi de R3 en R3, tal que phi es el promedio del operador no lineal en U. Que bueno, es justamente lo que tenemos definido acá. Acá, bueno, defino como F todo lo que teníamos a la derecha en el primer modelo, ¿sí? En el modelo de nuestro estudio. Entonces, en cierta forma, lo que va a terminar siendo phi es la restricción a R3 de esta homotopía H. H, en cierta forma, toma
elementos en el conjunto de las funciones periódicas, ¿sí? En el conjunto de las funciones periódicas que les definí hace un instante, y dentro de ese conjunto, por ejemplo, tenemos constantes. Constantes que van de R en R3, pero bueno, si son funciones constantes, en particular son periódicas, son tita periódicas. Entonces, si nos restringimos a eso, nos queda una restricción de H que termina siendo el conjunto phi. Entonces, bueno, vamos a utilizar el siguiente resultado, que es el llamado teorema de continuación. Vamos a tomar un conjunto abierto y acotado omega dentro del espacio de las funciones tita periódicas, tal que el sistema 2, bueno, está mal la referencia, disculpen, me mandó a cualquier lado. El sistema 2 es este de acá, ¿sí? Es este de acá, donde yo quiero probar que existen soluciones para cualquier lambda. Entonces, bueno, el sistema 2 no tiene soluciones en la frontera de este abierto para todos los lambda positivos y menores o iguales a 1. Por otro lado, phi, la que habíamos definido recién, el promedio de la parte no lineal en U, es distinta de 0 para las U que estén en el borde de omega, intersección R3, porque phi mira las cosas en R3, ¿sí? Mira las funciones periódicas que a la vez son constantes. Y el grado de phi en este abierto intersección R3 es distinto de 0. Entonces, la ecuación LU igual a lambda NU tiene al menos una solución en omega. Es decir, lo que nos permite la homotopía que habíamos visto antes es pasar a R3, estudiar lo que ocurre en R3 con este modelo, ¿sí? Con el modelo 2, y si encontramos una solución, si encontramos un cambio de signo en la función phi dentro de R3, dentro de un conjunto conveniente en R3, entonces podemos deducir que va a haber un cambio de signo de la homotopía H, que es la que más nos interesa, en un conjunto omega, ¿sí? Que es, bueno, subconjunto del espacio de funciones periódicas. Si el grado es distinto de 0 en ese, digamos, en ese contexto, es porque hay alguna solución con las características que estamos buscando. Entonces, bien, a ver, primero hay que buscar quién es este conjunto omega, ¿sí? O sea, ¿cómo hago para fijar el conjunto omega? Y lo que primero probamos es que las funciones incógnitas, gracias a ciertas cosas que empezamos a observar, ¿sí? A que supusimos que las velocidades de reacción como funciones periódicas son acotadas, son positivas, así que puedo fijar una cota inferior positiva. Gracias a estas condiciones podemos encontrar valores que nos permiten acotar a las soluciones de nuestra ecuación diferencial por arriba y sobre todo por abajo por valores estrictamente positivos, ¿sí? Que es algo que nos importa particularmente. Entonces probamos que las funciones incógnitas son acotadas. Entonces, bueno, a sabiendas de eso, terminamos trabajando en un subconjunto de R3, por lo que les dije antes. Por el teorema de continuación, yo lo que hago es definirme una homotopía H que está definida sobre el espacio de las funciones periódicas positivas, restringirme a las funciones constantes, ver qué le ocurre a esas funciones en R3,
¿sí? Y las conclusiones que yo saque para R3 van a servir para demostrar la existencia de soluciones en el espacio C subtita. Entonces, yo observo qué es lo que le pasa a phi, al promedio de la parte no lineal, sobre las caras de un paralelepípedo en R3 que acá, bueno, lo grafiqué de manera un poco vetusta, ¿sí? Imagínense una caja, y R3 determinado por ejes L, R y T, como son los nombres de nuestras concentraciones del modelo original. Entonces yo lo que voy a terminar haciendo sobre esta caja Q que tenemos acá, es, bueno, ver que, por ejemplo, phi, si yo fijo un determinado valor de t, ¿sí? Supongamos el valor de t correspondiente a la cota superior, voy a estar parado sobre esta cara, sobre este borde de acá, y voy a ver cómo se comporta phi sobre ese borde. Y voy a comparar sobre lo que le pasa a phi en este otro borde. Entonces, si las componentes de phi, porque fíjense que phi en cierta forma restringido a R3 termina comportándose como una especie de campo vectorial. Entonces tengo que observar qué es lo que le pasa a las componentes. Si en este sentido la componente de phi cambia de signo sobre estas dos caras, es porque en el medio se anuló. Lo mismo vale si me paro sobre esta cara de acá, fijando algún valor específico de R, y lo mismo sobre la cara de atrás, y vale lo mismo para la cara de arriba con respecto a la cara de abajo, ¿sí? En los tres casos terminamos probando que las phi, las componentes de phi se terminan anulando. Entonces, bueno, acá está la restricción que yo les había mencionado al principio. Gracias al teorema de Leray-Schauder, el grado de la homotopía original en el abierto omega va a ser igual al grado de la restricción sobre R3 en este conjunto Q, porque Q termina siendo omega intersección R3. En realidad no Q, sino el interior, ¿sí? Es decir, acá yo consideraría esta caja sin las caras, ¿sí? La caja abierta, sin las caras. Entonces, bueno, ahí está lo que les comentaba recién, ¿sí? Eso es lo que termina siendo omega. Bueno, acá lo definí un poco al revés, porque digo, bueno, omega yo lo puedo definir como el abierto del espacio de las funciones tita periódicas, donde las imágenes, la imagen, mejor dicho, termina cayendo en el interior de Q, ¿sí? Acá en realidad debería decir interior y acá lo mismo. Eso me faltó. Bueno, entonces, tengo, como ya sabía, esa restricción de la homotopía H que va de Q en R3, que verifica lo siguiente, que es lo que yo les decía. Por ejemplo, la primera componente de phi, la primera componente que yo llamo phi sub 1, cambia de signo en las caras si me muevo en la dirección del eje R. Entonces, si observo lo que le pasa en la cara correspondiente al valor de R igual a ese valor mínimo, esa cota mínima positiva que habíamos encontrado antes, y hago la misma comparación sobre la misma componente phi, pero del otro lado, fijando esta cota superior, encuentro que la primera componente de phi cambia de signo. Adentro de la caja se anula. Lo mismo le pasa a la segunda componente en el eje L y a la tercera componente en el eje T. Hasta acá todo fenómeno, pero hay un tema. Habría que chequear que las tres componentes se anulen en el mismo punto.
que no parece algo tan trivial. Entonces, por suerte, uno se puede definir una segunda homotopía, acá aparece la segunda homotopía, que nos ayuda a probar que las tres componentes de phi se anulan en algún lugar, las tres a la vez, en algún lugar del interior de esa caja Q. Para eso me defino el punto medio. El punto medio este vendría a ser el punto medio de la caja, ¿sí? Tomo los promedios entre los máximos y los mínimos de cada de las cotas, entre las cotas de las distintas funciones, las que había encontrado antes, y me defino este punto P. Y con ese punto P defino esta función lineal, P menos X, una función lineal bastante sencilla. Y esa función lineal, bueno, justamente tiene una raíz en Q y esa raíz es P, porque esto, dado cómo está definido este punto, está dentro de Q, o sea, eso se anula indudablemente en el interior de la caja. No estamos diciendo algo demasiado novedoso. Pero lo novedoso nos lo da la segunda homotopía, que es esta que está acá, que es una homotopía definida entre esta función lineal P menos X, tan pavota que nos definimos antes, y la restricción de la primera homotopía a R3. Entonces, con esta nueva, observamos que, bueno, esto no se anula en el borde de la caja, si esto no puede valer 0 en el borde de la caja, y la demostración de que esto es cierto es muy sencilla, ¿sí? Bueno, acá no está, pero la desarrollé en su momento y se prueba con cuentitas bastante básicas. Y eso me ayuda a conjeturar que phi es homotópica con esta función lineal que habíamos definido antes, ¿sí? Con esta p menos x. Entonces, uno puede deducir que el grado de phi en el interior de Q, en particular, es -1. Lo importante es que sea distinto de 0. Que sea -1, bueno, acá es un detalle que en su momento también hicimos el cálculo, pero lo que importa es que sea distinto de 0. Lo cual indica, según la teoría de grado topológico, que esta phi, que recuerden ustedes era la restricción de la homotopía H a R3, se anula en el interior de Q. Y ahora uso otro resultado que es la invarianza por homotopías. Bueno, acá no le gustó el signo, ahora me doy cuenta por qué me tiraba el error. Usando invarianza por homotopías, se concluye que lo que terminamos probando para R3, que fue esto de acá, me sirve para probar que el grado de la primera homotopía definida en este subconjunto abierto y acotado de funciones periódicas continuas es distinto de 0. ¿Sí? O sea, gracias a la invarianza por homotopías, lo que hicimos fue sacar conclusiones estudiando un subconjunto de R3, que incluso hasta lo podemos graficar, lo podemos imaginar, y esas conclusiones nos sirven para volver al, a estudiar el conjunto que en realidad nos interesa, que es donde queremos buscar nuestra solución, ¿sí? Entonces, para cualquier lambda entre 0 y 1, va a existir, en particular para lambda igual a 1, que es el caso que nos importa, va a existir una solución en el conjunto abierto donde la homotopía va a valer 0. Y en particular, bueno, por teoría de grado, lo que vamos a tener es que para el caso lambda igual a 1, la homotopía se va a anular. En algún momento
en el conjunto de las funciones citaperiódicas positivas. De esta forma, el problema que nos habíamos planteado tiene una solución dentro del conjunto de las periódicas positivas, ¿sí? Entonces, bueno, acá está la aplicación que habíamos dado en su momento de teoría de grado para probar existencia de soluciones periódicas en un modelo con autocontrol, ¿sí? Con feedback asociado a la dinámica hormonal. Esto, bueno, estos modelos, como ya les comenté, suelen aparecer en la bioquímica y justamente está basado en una aplicación que había aparecido en su momento en el libro de Murray, de matemática biológica, y nos pareció interesante para analizarlo desde esta perspectiva. Así que bueno, era esta la aplicación que quería mostrarles. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pablo, si querés acotar algo. No, acotar ya acotaste vos. Bien ahí, bien ahí. Nada, en realidad, nada, bien, no sé si alguien querrá preguntar algo, comentar algo. Justamente calza perfectamente en esto que vimos de los teoremas de continuación, o sea, por eso es que cuando Carlos propuso contar esto hace bastante, bueno, no, necesitábamos esperar a tener grado en dimensión infinita, porque si bien al reducirlo a R3 lo que queda es Poincaré Miranda, pero digo, estamos usando grado de Leibniz-Schauder, ¿no? O sea, lo sumo, lo que sí se podría es hacer una demostración, tratar de hacer una demostración usando únicamente Schauder, sin meterse con grado, que eso también debería salir, pero no zafamos de la dimensión infinita acá, ¿no? Yo sí tengo una curiosidad sobre el operador que definen al inicio. Es decir, ¿qué les inspiró para definir ese operador compacto que tenían allí? O sea, entiendo el propósito del método de bajar la teoría de Schauder y por ende al teorema de Poincaré-Miranda, pero este primer operador K y tan preciso que es y todo. No, es integrar directamente, o sea, es la forma explícita que tiene el inverso a derecha. Okay. Vos fíjate que tenés que integrar la phi, pero aparte le tenés que restar el promedio. Y bueno, precisamente el primer término que aparece, el -1 sobre tita, bla, 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 es restarle el promedio de la primitiva de phi, para que quede promedio cero. Ok, claro. Ese... Si lo hubiera escrito al revés, que hubiera quedado más claro. Viste que a veces depende de cómo uno ordene los términos, queda más claro. Pero justamente así funciona y justamente esto está armado así a propósito. Sí, es una construcción. Y el resultado es independiente del delay, ¿no? O sea, el delay puede ser grande o pequeño, o me perdí en algo respecto al delay. No hay restricción. ¿No? Es independiente, incluso, bueno, se puede hacer lo mismo para delays no constantes, para distribuciones. No usé tanto la condición de que la ecuación diferencial tiene retardo. Ya, bueno. Sí. Ya. O sea, no hizo falta tener en cuenta los delays. Otra cosa que a mí me causó curiosidad es que no entendí muy bien la parte cuando comentaban lo del feedback negativo. Es decir, cuando tenían que la testosterona alcanzaba el máximo valor, entonces la tasa de crecimiento de la cantidad hormonal liberadora bajaba, ¿verdad? O sea, R' era negativo. Cuando la Claro. Pero yo entiendo que la testosterona alcanza el máximo en un tiempo dado y luego decías que después de un ratico, entonces
decrece la cantidad de hormona, luego al decrecer la hormona, decrece la hormona luteinizante y por ende luego decrece la testosterona. Pero la testosterona alcanzó un máximo, ¿eso pasa antes o después? En realidad, a ver, cuando está por alcanzar un máximo, excede un umbral, bueno, suponemos que hay un tiempo en que las otras glándulas componentes del modelo se dan cuenta, por decirlo de alguna forma, que ese umbral se excedió, aunque no llega a ser un máximo, ¿sí? Es previo a un máximo, lo cual da, bueno, justificación a la aparición del delay, porque acá, cuando, digamos, para que esta empiece a decrecer, para que esta derivada en algún momento se torne negativa, es porque hace un tiempo tau atrás se superó un determinado máximo de la concentración de la glándula, un determinado umbral, perdón, no el máximo, ¿sí? Se supone que esta durante un cachito va a seguir creciendo, ¿sí? Durante un tiempito más va a seguir creciendo. Y obviamente va a seguir creciendo hasta que empiece a notar el efecto de que esta baja, esta también baja, o sea que ahí también se trasladan otros delays que, por cierto, vos dijiste, bueno, si necesariamente es el mismo delay, pueden ser 3 delays distintos. O quizás lo lógico es que no sean constantes los delays. Entonces, justamente nos pareció que la aparición de estos tiempos de latencia, que es la terminología más aproximada que he encontrado a la que se refieren a los delays en el mundo de la bioquímica, bueno, pueden ser no constantes, pueden ser diferentes, pueden ser también funciones periódicas o distribuciones, etc. ¿Sí? Convengamos que, bueno, la existencia o la supuesta existencia de estas funciones parámetro, que las suponemos, digamos, funciones periódicas, hace que el modelo, bueno, no sea exactamente periódico, quizás pretender soluciones periódicas en un modelo así, además de estar hipersimplificado, qué sé yo, bueno, sería una situación ideal, porque en la biología las soluciones exactamente periódicas son muy difíciles de conseguir y hasta cierto punto no tendrían mucho sentido, ¿sí? Si vamos al caso, por la necesidad de adaptación a los cambios que propone el mundo de la biología, ¿sí? Más en los ciclos hormonales. Muy bien. Por acá, Fernando me pregunta si el análisis sería como independiente de las condiciones iniciales. Y en este caso observamos directamente el modelo de ecuaciones diferenciales. Se pueden considerar las condiciones iniciales. Por ahí en otro estudio relacionado más bien a búsqueda de soluciones aproximadas o a ya un tipo específico de funciones periódicas, quizás ahí sí valdría la pena analizar las condiciones iniciales. No, pero... Sí. Perdón que me meta. No, justamente, en realidad lo que pregunta Fernando, a ver, sí habría que tener en cuenta las condiciones iniciales si lo haces vía el enfoque de operador de Poincaré. Es otro enfoque posible, que es resolver el problema de valores iniciales y definir un punto fijo, pero ya no en el espacio de funciones periódicas, sino en el espacio de las continuas de menos tau 0. Y eso también sale. Si uno lo quiere hacer con grado, sale, por supuesto.
Pero acá, como ya estás trabajando directamente en C sub T, buscas un punto fijo ahí, entonces no hace falta mirar las condiciones iniciales. Y el delay sí aparece en la cuenta, un poco disimulado, porque aparte Carlos contó que existe una cota, pero hay que hacer la cuentita de que efectivamente uno tiene cotas. Y ahí sí, de alguna manera el delay un poco molesta. En general el caso sin delay suele ser un poco más sencillo en ese sentido. Claro, eso, para obtener esas cotas, y bueno, uno tiene que decir, supongamos que la función R alcanza su máximo, bla, 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 y hacer alguna cuentita. Bueno, ahí algo interviene el delay, obviamente. Y porque para probar esto, cuando ponele, yo quiero encontrar el máximo de R y poder definirme una cota superior, entonces digo, bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando R alcanza su máximo? Y cuando alcanza su máximo, la primera ecuación diferencial va a valer va a valer 0, la derivada esta. Entonces, bueno, va a valer 0 en un cierto T1, donde R alcanza su máximo, pero acá tengo T1 menos tau molestando. Entonces, sí, bueno, ahí es donde aparece el efecto del delay, en la búsqueda de esas cotas. Después no los uso más a los retardos, pero en la búsqueda de las cotas aparecen. Entonces, bueno, una vez que uno ya encontró cotas para la primera función, que por lo general es la más trabajosa, luego las otras, como van todas encadenadas, se pueden escribir en función de las primeras cotas que encontramos. O sea, las cotas de estas funciones que encontramos acá en cierta forma están emparentadas. ¿Sí? O sea que sí, es cierto. Pero ese delay afecta a todo porque es la caja misma en R3 y todo. Entonces, sí, es un efecto grande el delay a la larga, ¿no? Claro. Pues según el método como lo han hecho, el delay sí es crítico ahí. Sí. Determina la caja y luego en la caja encontrar el teorema de Poincaré-Miranda y todo. ¿Entendí? Sí, sí. Exacto. Igual, por ejemplo, a ver, si yo quiero encontrar cuando esta derivada vale 0, entonces para un cierto T1, entonces, bueno, R de T1 tendría que ser el máximo valor de R y yo quisiera acotar eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, si, como para mostrar un poquitito qué era lo que estábamos, a lo que nos estábamos refiriendo. Bueno, a ver, para un cachito, acá, ahí está. Bueno, esto, déjame que lo corra, ahí está, ahora sí, que no se vea la indecencia. Entonces, bueno, ¿dónde era que estaba? A ver, acá. Bien, bueno, fenómeno. Entonces, yo supongo que la derivada de R vale 0 en un cierto T1, ¿sí? Entonces, bueno, lo que tengo es esta condición, K1 sobre K2 más la función T a la M en T1 menos tau. Y eso igualado a, ¿cómo se llamaban estas funciones? B1. B1 y el... Exacto. B1 de T1 en R de T1. Bueno, pero ahí es donde R alcanza el máximo. Entonces yo paso esto dividiendo para acá, ¿sí? Paso la B. Y bueno, me interesa acotar esta cosa por algo más grande, porque estoy buscando acotar por arriba al máximo. Entonces, una manera de zafar es a decir, bueno, K1 dividido K2 funciona. Y ahora paso B1 de T1, pero yo sé que B1 las suponíamos periódicas, acotadas, continuas y qué sé yo. Entonces, Positivo. periódicas, acotadas, continuas y positivas.
Entonces esto me termina quedando que el máximo de R, el R estrella, termina siendo menor que K1 sobre K2 por el mínimo de B1. El mínimo de B1. Y eso sin duda es una cota donde, o sea, esta es la R cursiva que les definí antes. Bueno, sí, sí. Y fíjate que no me interesó el delay acá. No quiere decir que en las siguientes ecuaciones me deje de interesar. Pero en particular en esta no lo usé. Ujú. ¿Sí? Para hallar la cota. ¿Mm? Sí. Entonces, bueno. Luego con esta me voy a la segunda ecuación. Bueno, lo mismo, busco donde L alcanza un máximo, igual o paso términos, uso que las funciones B y G son acotadas, positivas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Comentarios? Muy bien, bueno, gracias, Carlos. No, por favor. Me pasé de tiempo, era de esperar. ¿Qué esperan de mí? Todo bien, todo bien. Bueno, muy bien, no sé si alguien tiene algún comentario, si no, alguien dijo algo en el chat que no estoy viendo. Bueno, muy bien. Bueno, les agradezco a todos y seguimos entonces.